Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1, que nos tocó la unidad 7, la educación de la pedagogía en Edad Media. Yo les voy a exponer la organización política, económica, social durante durante baja y la alta de la Edad Media. Bueno, en la política, en la alta, en la Edad Media eran los reyes. Ellos fueron los que fueron tomando los territorios. Esto fue pasando en el siglo IX. De ahí se caracterizó como el sistema económico social, que en esto se conoce como el feudalismo. En la baja, en la Edad Media, entra lo que es la crisis, como resultado como resultado que fue el desequilibrio del crecimiento demográfico. ¿Qué es el crecimiento demográfico? Es un cambio en la población en cierto plazo, un cambio de números de personas en la población. Esto fue pasando en el siglo XI. En la economía social, en la Edad Media, esto se basaba también en el feudalismo. En la clase alta formaban memorias en la población, como en campesinos, artesanos y también en los esclavos. Por parte de la clase baja se conformaba en la expansión en la economía. En los diversos modalidades educativas de la Edad Media, las principales enseñanzas que había tenía más influencia con lo que era en la iglesia, que por parte de la educación hubo personajes que participaron como Tomás de Aquino. Por parte de la educación iba más dirigida a los jóvenes. En los jóvenes era más estricta, y en las mujeres se limitaba un poco la educación. En la modalidad educativa, los primeros estudiantes fueron los primeros estudios fueron las monacales y las palatinas. Estos estudios están situados en momentos donde se dividía en dos clases. Las dos clases en las que se dividía era la interior, que únicamente era para los futuros monjes, era para preparar a los futuros monjes, y la exterior, que era para preparar a los futuros sacerdotes. En ideales, en contenidos educativos, los principales estudios son siempre, como se los había mencionado ahorita, que las principales escuelas que han sido fue la monacal y la palatina. Estas dos eran las más importantes en la Edad Media. Para esto había tres niveles. Los tres niveles que era el aprender a leer, a escribir, y tenían que tener conocimientos básicos de latín. Mi nombre es Carmelita Excel Sánchez Martínez. Bueno, pues la educación monástica se basaba pues principalmente en la enseñanza del trivium, que era la gramática, la retórica y la dialéctica. También se basaba en la quadrivium, que es la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. La regla principal de San Benito tenía como gran objetivo la formación de los monjes. La regla de San Benito tuvo una gran difusión a partir del siglo VII, pero en Francia, recién a finales del siglo VIII y a principios del siglo IX, se convirtió en la única regla inapelable de la orden. Carlomagno estaba muy preocupado por la educación palatina y por la educación de su pueblo.
ya que, ya que él era analfabeto y se preocupaba por la corte y su pueblo. Y él decía que era algo esencial para fortalecer la unidad de ese rey, de su reino. Y la escuela palatina se basaba principalmente en los alumnos que eran hijos de los hombres más poderosos del reino. Sus métodos y organización se copiaron para los centros educativos que se abrieron en otros lugares del reino. La actividad de estas escuelas se conoce como la etapa del Renacimiento carolingio. Carlomagno se centró en dos cuestiones: las artes liberales como medio de explicación de las doctrinas sagradas y, y la interpretación de las escrituras, como por ejemplo es una mayoría de la dialéctica y la ética. Esta escuela era fundamental o parte fundamental para Carlomagno, ya que así podía hacer renacer la cultura para fortalecer su imperio y subir el nivel cultural del imperio, por lo menos de la corte, donde se impartiría la educación para la nobleza y se les adiestraba en las labores del gobierno. Bueno, mi nombre es Alejandro Sánchez Guzmán y yo les voy a hablar sobre la influencia de los árabes en el pensamiento occidental. Bueno, la importancia de la cultura árabe era destacada en su influencia en el llamado occidental, que era cuestionada por días y detractores y supuestos especialistas, que en uso y abuso de los grandes medios comerciales de información escondían una islamofobia que era pues muy difícil de ocultar. A continuación les voy a decir 13 mm, palabras que hicieron que fuera un pensamiento si no hubiera sido de otra manera muy diferente, que era el café, la universidad, el álgebra, la óptica, los hospitales, la cirugía, la máquina voladora, la música, el cepillo dental, el cigüeñal, el molino y la pluma de destilación. Eh, la escuela catedrálica era la escuela que debe su nombre a su vinculación con la iglesia catedral de una diócesis particular de la Iglesia Católica, y su vocación era la información superior a los candidatos de la diócesis al Estado catedral. En la escuela catedrálica era para los jóvenes que eran destinados a ser, ¿cómo se llama? Padres en particular de iglesias que ellos mismos tenían. Su origen era de las escuelas municipales romanas, que tras la caída del Imperio Occidente y la subsiguiente desaparición de las instituciones romanas terminaron por adiestrarse a la iglesia. O sea, en eso se unieron los municipios a las iglesias. En la educación gremial tenían 3 grados, que era primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado se ingresaba el niño al taller desde temprana edad, en la calidad de aprendiz, ayudando a las diferentes actividades en el taller. El aprendiz se le enseñó la profesión y satisface sus necesidades vitales. En el segundo año, practicaban la profesión y oficio, previo de examen grado. El aprendiz es promovido a la jerarquía de oficial. En el tercer grado, tras exámenes de grados cada vez más difíciles, empezaban a ejercer todo lo aprendido. Y en la educación artesanal estaban dedicados a formar integralmente a quienes asisten a sus aulas, convirtiéndolos luego del periodo de estudios en maestros de taller en las siguientes ramas, artes u oficios, con dominio total de la profesión. Por si no saben qué es un artesano, un artesano es el que fabrica sus propios medios de trabajo, que hace por él mismo, porque
él tiene la libertad de elegir cuándo tiene vacaciones, cuánto produce al día, porque un obrero, él produce con máquinas ahora, y el artesano no, el artesano fabrica totalmente sus trabajos desde cero, a mano. Hola, mi nombre es Daniela Cabrera Castillo y les voy a explicar sobre la educación de la mujer en la Edad Media. Bueno, pues en aquella época la mujer no era considerada un individuo completo, ya que siempre iba un escalón abajo del varón o del hombre, hasta que apareció la ley de Burgos, en donde aparecieron las denominadas femensoles, que significaban que eran las mujeres con negocios propios y ellas ya podían ayudar a sus maridos, no como a lo mejor anteriormente que los esposos eran quienes le llevaban la comida a su casa. Se dio una división del sexo femenino en tres. Las primeras eran las mujeres dedicadas a la vida religiosa, las segundas, las mujeres de la aristocracia. Después, la mujer perteneciente al pueblo llano. Cada una recibía un tipo de educación diferente, como por ejemplo las que se diferenciaban pertenecientes al pueblo llano siempre llevaban una educación que se encontraba en la ciudad, bueno, las escuelas que se encontraban en la ciudad o en algunos campos. La escuela religiosa, pues siempre en las iglesias. El pensamiento pedagógico en la Edad Media. Se estableció completamente el despotismo intelectual. ¿Qué significa despotismo? Significa en pocas palabras que es un hombre honesto. Todas las ciencias se redujeron al trivium y al quadrivium, es decir, que se redujeron a la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, la aritmética, la geometría y constituyeron las instrucciones del occidente por largo tiempo. Posterior a esto apareció la educación caballeresca. En esa educación se denominó así el nombre porque buscaba adaptar y condicionar hombres que se distinguieran por condiciones guerreras. Y le buscaron ese nombre debido al animal más noble, así como las armas del pueblo. El animal más noble en este caso era un caballo, de ahí fue de donde provino el nombre de caballero. Y las armas más nobles que tienen que ser como que temidas para el pueblo. Entonces, todo está, bueno, en conjunto, el caballero, que es el caballo, y las armas nobles tienen que persuadir a respeto y verdad que practiquen la justicia. Eso es lo que nos dicen. Aparte nos dice que su obra más importante de Baltasar fue El Cortesano, que es lo que les expliqué de dónde viene la educación caballeresca. Aquí tenemos unas características como tiene que ser el ideal del caballero. Tiene que ser valiente y leal, generoso, veraz, respetuoso, bueno con los pobres, desdeñoso de las ventajas injustas y las ganancias sórdidas. Este ideal hace del amor a las mujeres un verdadero culto. Impone también a sus miembros la obligación de luchar defendiendo causas nobles como campeón de la iglesia, defendiendo con lanza y espada, que es lo que les decía, que para ser un verdadero caballero, pues siempre buscaban a los hombres que anteriormente habían peleado en guerras y pues habían sido pues importantes en la actividad física y los valores. Yo soy Katia Bordávalos y voy a hablar de Santo Tomás de Aquino y Hugo de San Víctor.
Santo Tomás de Aquino se refiere a la justicia como una virtud. Se caracterizó por su síntesis de fe y razón, ya que demostraban la relación entre las dos y cómo coincidían las dos. Su método educativo estaba centrado en la persona en sí, era de carácter humanista y estaba encaminado hacia la virtud y la búsqueda de la verdad. Sus obras más reconocidas fueron la Suma Teológica y Suma contra Gentiles. Para Santo Tomás, la educación era primordial y ya que era única para adquirir conocimientos de la naturaleza del ser y la relación con Dios. Hugo de San Víctor tenía la misión de actualizar al hombre, destruir la rudeza intelectual del alma y acabar con la ignorancia. Establece la distinción entre lo secular, que se refiere a lo espiritual, y lo temporal, que se refería a lo actual. Y en esta distinción habla de dos vidas, y las cuales son el secular y la temporal. Hugo clasificó el conocimiento en 4 categorías: el conocimiento teórico, práctico, mecánico y lógico. Los 2 primeros eran para regular la moral, el tercero ayudaba a los hombres en sus profesiones y el último facilitaba el pensar y el argumentar. Sus obras eran pedagógicas, teológicas, entre otras. Sus enseñanzas fueron fundamentos de la teología escolástica y su influencia tuvo un gran impacto en el desarrollo del escolasticismo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anayeli Gallardo. Yo les voy a hablar sobre la escolástica como movimiento intelectual y método. La escolástica fue un movimiento filosófico y teórico que intentó utilizar la razón y utilizó en particular la filosofía de Aristóteles. Planteaba igualar los pensamientos en forma racional hacia la religión cristiana. Unieron las aportaciones de la filosofía judía y árabe. Se fundamenta en el razonamiento dialéctico, que es el arte de dialogar y confrontar ideas, y está dirigida a responder una serie de preguntas o dudas que surjan a través de la razón y de la fe. No se centra en las bases de la Iglesia, sino que fundamenta racionalmente sus dogmas. Su principal representante de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino, y quien decía que la fe y la razón estaban ligadas, ya que con su uso correcto se podía llegar a la verdad divina. Bueno, aquí vemos los representantes más importantes, que es Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Corbury, Pedro Abelardo, Racelino, Roberto Grosset, Alejandro Jales, Rogelio Bancón, San Alberto Magno y Juan Duns Escoto, Guillermo de Dogman. Bueno, aquí nos habla sobre el surgimiento de las universidades. La naciente universidad tiene que luchar contra políticos religiosos y sale victoriosa y tiene 3 privilegios, que es la autonomía, el derecho a la huelga y el monopolio de los grados universitarios. La universidad medieval tenía 4 facultades, que era arte, derecho, medicina y teología. Otorgaba títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los cursos se enseñaban en latín, principalmente por maestros que leían libros. No había exámenes,
Solo los estudiantes tenían que pasar un examen oral que era para obtener su grado. Los textos, las universidades utilizaban los textos de Aristóteles, que brindaban base de su sistema de pensamiento, y era conocido como aristotelismo. Sus métodos de enseñanza, era el método escolástico, se dividía en tres: la lectio, la quaestio y la disputatio. Bueno, les voy a hablar sobre el método escolástico, que es muy importante para entender esto. El método escolástico era el modelo de enseñanza de la Edad Media, que se caracterizó por la doctrina filosófica. Era un aprendizaje en tres etapas, como lo mencioné, que era la lectio, que se basaba en la creación de comentarios a través de la lectura de textos teóricos o fragmentos bíblicos, y la quaestio, que era la pregunta. El cuestionamiento de los textos no era crítico, se trataba de comparar versiones y hacer un tipo de debate. Y la disputatio, se trataba de un método dialéctico de la exposición de ideas. Era expuesta frente a otros académicos y la tenían que defender. El método escolástico era el camino para instruirse en el arte de la argumentación. Buenas tardes, yo me tocó grabar la importancia del impacto del humanismo. Se decía que el humanismo era considerado una de las ideologías importantes durante el Renacimiento. En primer lugar, era porque sus ideas antropocéntricas supusieron un cambio de paradigma. Esta corriente puso en foco rojo en el desarrollo de las cualidades del ser humano y erigió a la racionalidad como la forma de entender el mundo. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia con la influencia de autores del siglo XIV como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendieron las ideas y la cultura grecorromana relativo a los antiguos griegos y romanos y su civilización. También hablaré de los antecedentes del humanismo. Hay tres tipos de humanismo: el humanismo cristiano, el humanismo evolutivo y el humanismo secular. El humanismo cristiano era el movimiento religioso que buscaba que el hombre pudiera realizarse desde un marco cristiano. El humanismo evolutivo era una corriente de pensamiento que oscilaba entre la filosofía, la epistemología y la antropología, y pone al ser humano como el centro de todo. El humanismo secular es el movimiento que se basa en determinadas corrientes filosóficas y en un método científico para descartar aquellas explicaciones sobrenaturales que existen sobre el origen del universo y de la humanidad.
También en las características del humanismo se planteó la idea de un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente en la Edad Media. También defendió la idea de utilizar a la razón humana como motor para la búsqueda de una respuesta, dejando al lado las creencias y las dogmas de fe. También desarrolló ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, ligadas al espíritu humano. Buscó eliminar todo sistema cerrado que no permitía la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, tanto físico, espiritual, estético y religioso. Reformuló el modelo de la educación existente, dándole importancia al estudio de clásicos latinos y griegos y abriendo nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de las letras clásicas. También voy a hablar de Dante Alighieri. Su frase era: el objeto de la educación es asegurar al hombre en la eternidad. Dante Alighieri era llamado como Dante. Fue un hombre muy importante, poeta italiano de la Baja Edad Media y a principios del Renacimiento. Su método educativo era el aprendizaje significativo, es decir, la teoría pedagógica que fundamenta el modelo pedagógico de la institución educativa nacional. A Dante también se le llamaba el padre del idioma. Y una de las obras más importantes de Dante Alighieri es la Divina Comedia. Esta es un largo poema narrativo iniciado en 1308 y se complementó en 1320, un año antes de su muerte, en 1321. La obra más importante de la literatura mundial, se divide en tres partes. Es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Mientras que el infierno y el purgatorio eran lugares terrestres para él, el paraíso era un escenario inmaterial que se encontraba dividido en 9 cielos. Los primeros 7 llevaban al hombre de los cuerpos celestes del sistema solar y en un orden, y los 2 últimos corresponden a las estrellas fijas. Para Dante Alighieri no fue solo un gran poeta, sino también un entusiasta partidario de la unidad mundial. Su plena confianza en era ideal de concordia y de paz entre las gentes. Va ligada en su manera de pensar a una firme convicción del cometido. También voy a hablar de Petrarca. Petrarca, su nombre es Francesco Petrarca. Su frase de él era: el que habla mal de otros a sí mismo se condena. Fue el primer humanista. Los historiadores consideraban a Petrarca el primero de los humanistas. Su método educativo era el método escolástico. Era parte del objetivo de repulsión porque mecanizaba el pensamiento y se servía de trucos dialécticos
consideraba que ningún auténtico pensador podía tomar en serio la escolástica como una manifestación. Como obras escribió en latín e italiano. Entre sus obras en latín destaca en África en 1338 a 1342, y otra obra es Viris Illustribus, una serie de biografías de personajes ilustres. Además, en latín escribió eglogas y epístolas en versos en diálogo. Una de sus obras, la más famosas, es una colección de un poema en italiano titulada como Rime in Vitae Morta di Madonna, y que se reconoce como una canción con un conjunto de 366 poemas. Petrarca fue el primer humanista y gozó de nombre en su tiempo como poeta y un hombre de letras. No ejerció gran función pública o importante, aunque fue adulado por muchas personas de importancia política, y actuó como consejero, negociador y portavoz. Para él caminar su vida para mayor satisfacción era su pensamiento de él. Bueno, espero y les haya, de servido mucho esta información. A nosotros nos tocó este equipo, el primer equipo número 1, la educación y la pedagogía en la Edad Media. Les agradecemos por su atención a cada uno de ustedes.